Hola, alumnas y alumnos del quinto C del plantel 2, turno matutino. Vamos a continuar con este tema de las derivadas. Ya vimos que las derivadas pueden ser vistas de tres formas diferentes. Nos vamos a ir a la última, que era la derivada como una función. Y ustedes seguramente se deben de estar preguntando por qué como una función. Bueno, vamos a ver. Les voy a escribir una función, la siguiente. F de x igual a 3x cúbica menos 4x cuadrada más 6x menos 5. Esta es una función polinomial. Su derivada, f' de x, va a ser 9x cuadrada menos 8x más 6. Si ustedes se fijan, esto es una función, entonces vamos a llamar a f de x, a f' de x ahora como g de x. Entonces vean, sigue siendo una función, tiene un dominio, tiene un rango. Para que nosotros no sigamos trabajando con límites, que todo lo que vieron anteriormente se conoce como la regla de los 4 pasos, que si bien sirve y es bastante útil para obtener la derivada de la manera más pura que existe, porque es por definición del límite, como se debe de obtener, también es muy angustiosa y hay un punto, hay un momento en el que deja de ser tan funcional y en lugar de facilitar las cosas nos estresa. Entonces, para eso, en lugar de angustiarnos por límites, que ya vieron suficientes, vamos a ver lo que son las reglas de derivación o fórmulas de derivación. Son varias. Generalmente se utilizan para las funciones algebraicas, pero se pueden extender para todas las funciones. Vamos a ir con la primera. La primera, que es la derivada de una constante. La derivada de una constante es siempre cero. Entonces, derivada respecto a alguna variable, por ejemplo x, la derivada de una constante es cero. Por ejemplo, si la función que yo tengo, f de x, es igual a 5, entonces la derivada respecto a x de f, pues va a ser la derivada respecto a x de 5. Y eso siempre me va a dar 0. Si f de x es igual a menos 2, entonces la derivada respecto a x de f es la derivada respecto a x, bueno, la derivada de 2 respecto de x, y esto va a ser 0. Entonces no importa qué valor tenga la constante, ¿sale? Entonces aquí le agregamos tal que c es un número real. Quizás es la derivada más sencilla. También la derivada de 0, pues es 0, ¿ok? Vamos a ir con nuestra segunda. La segunda regla se conoce como la derivada de una variable respecto de sí misma. Esta es la unidad o es igual a 1. Es decir, la derivada de x respecto de x es igual a 1. Entonces, si f de x es igual a x, entonces la derivada de f, digamos, si f de x es igual a x, la derivada de f respecto de x, pues va a ser 1. Aquí atención y lo vuelvo a repetir. No es que yo esté dividiendo d entre d y se cancela. Y x entre x y se cancela y por eso me queda 1. No. Recuerden que se toma d en dx y esto es una notación. ¿Sale? Entonces no se puede cancelar nada allí. Vamos a ir con la tercera, que es la derivada de una suma algebraica y en general de la derivada de funciones, que es un número
número finito, podemos tener n funciones o un número fijo, es la suma algebraica de las derivadas. Es decir, que si nosotros tenemos la derivada respecto a x de las funciones u más v menos w, por ejemplo, esto va a ser igual a la derivada respecto de x de la función u más la derivada respecto a x de la función v menos la derivada respecto de x de la función w. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que u de x es igual a, le vamos a poner x, v de x es igual a 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir la derivada respecto a x de u menos v. Es decir, que esto va a ser igual a la derivada respecto de x de u menos la derivada respecto de x de v. Pero esto es igual a la derivada de x respecto de x menos la derivada de 5 respecto de x. ¿Sale? Y recuerden esto, la derivada de x respecto de x pues es 1 y la derivada de una constante es 0, entonces 1 menos 0 es igual a 1. En este ejemplo todavía de este ejemplo todavía vamos a seguir hablando, pero ahorita mientras les puse algo un poquito sencillito. Ahora vamos a ir con la cuarta. La derivada respecto de x de una constante por x. Entonces aquí tenemos tal que c es un número real, ¿sale? Entonces esta derivada va a ser igual a la constante por la derivada de x respecto de x. ¿Sí? Entonces tal que c es un número real. En general se va a extender a cualquier función, entonces le vamos a poner f. Entonces la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Bueno, vamos a ir con ahora la del producto. Aquí todavía no les voy a poner ejemplo porque estaríamos trabajando con lo más simple. Así que todavía no le vamos a entrar a eso. A lo complicado, hasta que nos aparezcan otras reglas. ¿Ok? Vamos a ir con la número 5, que es la derivada de un producto de dos funciones. En general se puede hacer de n funciones, pero vamos a tomar solamente u y v. Entonces, la derivada respecto de x de la función u por la función v es igual a la derivada de u respecto de x, la derivada de la función u respecto de x más, la función u por la derivada respecto de x de v, porque así es un poco más claro leerlo, más la derivada de v, la derivada de la función, estoy equivocando mucho el día de hoy, ahí está, es la función u por la derivada de la función v respecto de x más la función v por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Entonces se dice que es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, más el producto de la segunda por la derivada de la primera función. ¿Sí? El orden de los factores no me altere sumando, entonces puedo escribirlo de esta manera.
A mí me gusta leerlo de esta manera. Conservo este, derivo este, más conservo este y derivo este. Van a quedar más claros a partir de los ejemplos. Vamos a ir con la número 6. La derivada de la potencia de una función. Bien. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada de la potencia de una función es igual al producto del exponente por la función elevada a un exponente disminuido en una unidad y por la derivada de la función. Es decir, la derivada respecto de x, por ejemplo, de la función u elevada a la potencia n, es igual a n por la función u elevada a la potencia n menos 1, ¿sí? Y aquí tenemos algo que se conoce como regla de la cadena. De esa vamos a hablar un poquito más adelante. De aquí se desprende un caso especial, le vamos a poner 6a. Y esto es la derivada respecto de x a la potencia n. Entonces, esto es igual a n veces x a la n menos 1. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Imagínense que f de x es igual a x al cubo. Entonces, f' de x va a ser igual a la derivada respecto a x de x al cubo. Según esto, esta regla de derivación, esto es igual a 3 veces x a la 3 menos 1 y esto es igual a 3 por x al cuadrado. Bien, y aquí se hace otra función. Entonces ya está empezando a agarrar un poco más de forma. Vamos a ver todavía más ejemplos. Entonces no se angustien si ahorita no le están agarrando la onda. Vamos a ir con la regla número 7. Entonces la regla número 7 es la derivada de un cociente. Es decir, la derivada de la función u entre v respecto de x. Entonces, la derivada de un cociente de una función es igual al producto denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador, la función v. Casi no me gusta hacer la v de esta manera, entonces es v por du en dx menos u por dv en dx. Y todo esto lo vamos a dividir entre v al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo más adelantito porque vamos a irlo complicando conforme vaya pasando el tiempo. Entonces vamos a ir a otra que está derivada de esta, que es la fórmula 7a. Bueno, la 7a nos dice lo siguiente. La derivada de un cociente de una función dividida por una constante es igual a la derivada de la función dividida por la constante. Entonces, si la función es v y nuestra constante es c, entonces tenemos que ponerle aquí tal que c es un número real. Entonces, tenemos que derivar v respecto a x y todo eso lo dividimos entre c. O sencillamente esto es igual a 1 entre c por la derivada de v respecto de x, donde c es la constante, es decir, es un número real. Evidentemente, c es cualquier número real excepto 0.
¿ok? Y 7b, otra inmediata, es la derivada del cociente de una constante dividida por una función. Esta es igual a menos el producto de la constante dividida por la función al cuadrado por la derivada de la función. Es decir, si nosotros tenemos d de c entre v, donde c es un número real. Entonces, tendríamos lo siguiente. Menos c entre v al cuadrado por la derivada de v de x. ¿Sale? Y vamos a ir a la última regla, la número 8. Es la derivada de la raíz enésima de una función. Entonces, esto es igual al cociente de la derivada de la función dividida por el producto del índice de la raíz enésima por la función elevada al cociente del índice disminuido en una unidad y dividida por el mismo índice. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Sí, yo sé. Tendríamos la derivada respecto a x de la raíz enésima de una función. Le vamos a poner u. ¿Vale? Entonces va a ser igual a lo siguiente. D de v en dx y todo esto entre n veces v a la n menos o entre n. Se ve complicado, ¿verdad? Pero no lo es. Porque acuérdense que esto lo pueden ver como la derivada respecto de x de u a la 1 entre n. Y por la que ya habíamos visto, la número 6, va a funcionar de la misma manera, porque esto va a ser igual a 1 entre n por la derivada respecto de x de u, perdón, sería u a la 1 entre n menos 1 por la derivada respecto a x de u. Es otra forma de verlo. Y bueno, con ayuda de estas reglas de derivación vamos a aprender a derivar. Fue un poco extenso lo de todas estas fórmulas, pero les pido que las tengan al alcance de la mano siempre para que puedan derivar, y en el siguiente video vamos a ver algunos ejemplos.